Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Quiero, hermanos, que hoy juntos podamos estudiar el tema: el estado de los muertos, o también se le llama el estado intermedio. El estado intermedio se le llama al período que media, o que está en medio, digamos así, entre la vida física y la vida de resurrección. A eso es que se le llama el estado intermedio. Fíjese que según el diccionario, esa palabra intermedio significa, o estaría significando, algo que está entre 2 o más puntos en el espacio o el tiempo. La otra definición es período de tiempo que hay entre 2 acciones o 2 momentos. Si una persona, por ejemplo, le habla a su amigo y le dice: quiero ir a tu casa o quiero verte, pero no quiero ir hasta tu casa. Entonces, para que ni tú vengas hasta donde yo estoy, ni yo vaya hasta donde tú estás, veámonos en un lugar intermedio. Está entre su casa y la de él. Entonces, el estado intermedio, el estado de los muertos, a ese periodo es el que media, está en medio entre la vida física en esta tierra y la vida de resurrección. A ese periodo que nosotros le llamamos muerte física, Jesucristo le llamó sueño. Y por eso ahí nosotros encontramos en Lucas 8:52, vamos a ver dos porciones. Y es que cuando el Señor Jesús llega a la casa de Jairo, donde su hija estaba muerta, dice que cuando él llegó, todos, dice Lucas 8:52, todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida, les dijo el Señor. Pero le pregunto a usted,
físicamente estaba muerta, ¿sí o no? Sí, estaba muerta. Estaba muerta. Pero aún este aspecto del sueño o de estar dormido, como el Señor Jesucristo ahí lo menciona, entonces esto viene a encajar en la idea del estado intermedio, de que es como un sueño. Oiga bien, estoy diciendo como un sueño, no estoy diciendo que es un sueño, es como un sueño. Lo mismo sucedió y de esa misma manera se expresó Jesús cuando le avisaron que su amigo Lázaro, bueno, estaba enfermo, pero Jesús tarda en llegar a la casa donde vivía Lázaro y sus hermanas. Y dice la Biblia que llegó hasta el cuarto día. Pero llegó un momento cuando Jesús habla con sus discípulos allá donde se encontraba. No se sabe a cuánta distancia se encontraba Jesús con sus discípulos de donde vivía Lázaro, que en este caso era Betania. Y llegó el momento cuando Jesús decidió partir hacia Betania y habla con sus discípulos. Y eso está en Juan 11 y también el versículo 13. Dicho esto, dice, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y en el versículo 13 dice que Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Y es que hay un versículo que está antes, que es el 12. Se nos habla acerca de la reacción de los discípulos del Señor. Entonces le dijeron: maestro, si Lázaro está dormido, pues se va a despertar solo. Pero entonces dice que Jesús les hablaba de la muerte física. Lázaro había muerto físicamente. Pero el Señor estaba hablando exactamente de eso, de ese estado intermedio que media entre la vida física y la vida de resurrección. Ahora, es importante poder tener en cuenta las tres facetas del estado intermedio. En primer lugar, vamos a ver cómo era ese estado antes de la muerte del Señor Jesús. Esta porción que leímos al principio de Lucas 16, del 19 hasta el 31 que leímos, ahí el Señor lo que hace es describir ese estado. Ahí lo describe de una manera completa, hermanos, el Señor Jesús. Antes de la muerte del Señor Jesucristo, las almas de los muertos eran conducidas a un lugar llamado Hades. La palabra Hades es griega, o sea, derivada del griego, que significa morada de los muertos. Así la conocían o así le llamaban los antiguos. Este lugar, según lo que dice el versículo 26, si usted quiere, vaya corroborando lo que yo le digo en base a la porción que leímos al inicio, ya que dice en el versículo 26 que el lugar estaba dividido por dos secciones. Lo dividía un gran abismo o una gran cima, como dice la Reina Valera. El versículo 23 es el que habla que las almas de las personas eran conducidas a ese lugar llamado Hades. Eso es lo que dice versículo 23. El otro aspecto es que la parte superior se llamaba seno de Abraham. Como estaba subdividido en dos secciones, una parte simplemente la Biblia le llama Hades y la otra parte, que estaba en la parte superior, se le llama seno de Abraham o paraíso. Eso es lo que dice el versículo 26. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pasar de allá para acá, ni de aquí para allá ni de allá para acá. El seno de Abraham o paraíso es un lugar de consuelo para los justos. Era un lugar de consuelo para los justos. Sin embargo, la parte inferior era llamada solamente Hades. Eso es lo que dice el versículo 23. Pero el versículo 25, donde nosotros podemos corroborar que el seno de Abraham era un lugar de consuelo, dice: pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal.
pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. O sea, el lugar donde estaba Abraham, junto con todos los justos del Antiguo Testamento, era un lugar de consuelo. También la Biblia le llama paraíso. Ya vamos a ver ese aspecto más adelante sobre el paraíso. Contrario a lo que sostienen muchas corrientes religiosas, una falsa doctrina que es la falsa doctrina del sueño de las almas, no sé si usted ya la ha escuchado, y es que en este relato que leímos al principio del rico y Lázaro, podemos notar que las almas de los muertos continúan teniendo conciencia, algo que la falsa doctrina del sueño de las almas dice que cuando una persona, bueno, ellos enseñan de que cuando una persona muere, su alma, dicen, está como en un estado de inconsciencia, dicen, está dormida, dicen. Pero eso es contrario a lo que la Biblia dice, porque lo que la Biblia dice es que quien duerme es el cuerpo. Y eso es lo que dice el profeta Daniel también. Y muchos, dice, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, ¿qué es lo que va a la tierra cuando una persona muere? ¿El alma o el cuerpo? Es el cuerpo. Entonces, el que duerme en el polvo es el cuerpo, no el alma. Han tergiversado muchas porciones bíblicas, y una de ellas en la que se basan ellos para eso es lo que está en Eclesiastés 9:5, que dice: pero los muertos nada saben ni tienen más paga, dice, porque su memoria está en el olvido, dice. Entonces ellos se basan en esa porción para decir que las almas duermen cuando una persona muere. Pero ahí es sacar del contexto ese texto, porque ahí no está hablando del alma, está hablando del cuerpo, porque es el cuerpo el que duerme. Le pregunto, ¿cómo se ve una persona que está muerta? ¿Se ve como que está dormida? Ese es el aspecto que da. Imagínense, hermanos, no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿qué habrá sido de Adán y Eva cuando vieron a su hijo Abel muerto? Ellos nunca habían visto un muerto. Nunca lo habían visto. ¿Qué habrán pensado? Probablemente estaban pensando que estaba tan dormido que no se podía levantar, que no se podía despertar. Es que ellos nunca habían visto un muerto. Pero, ¿por qué? Porque el cuerpo duerme, pero el alma no duerme. Entonces, ellos dicen que el alma pasa a un estado, dicen, de inconsciencia. Pero aquí en esta porción que acabamos de leer, vemos todo lo contrario. Que las personas después de muertas, independientemente a dónde vayan, en este caso, antes de la muerte de Cristo, a el Hades o al paraíso, tenían plena conciencia. Bueno, otra, valga la aclaración, hermano, otra de las enseñanzas de estas sectas, hermanos, que sostienen esta doctrina del sueño del alma, es que dicen ellos que un creyente, dice, alguien que haya vivido, un creyente que haya vivido en esta tierra, dicen, esa persona nunca, dice, que tuvo vida eterna, sino que esa persona, dice, va a tener vida eterna después de la resurrección, dicen ellos. Esa es otra aberración. Cuando la palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo dijo: de cierto les digo, dijo el Señor, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dijo el Señor. Así dijo el Señor en Juan 5:24. Pero eso solo en vida se puede hacer. Después de muerto, hermanos, el destino de la persona está sellado ya. Hermanos, esas son mentiras del diablo que a la gente le hacen creer de que después que tu pariente se muere, enciéndeles unas velas, hazle esto, haz penitencia, haz lo otro para que salga del purgatorio. Esa palabra ni siquiera aparece en la Biblia. Es aquí que se debe creer en Cristo Jesús, confesar los pecados para que cuando se muera va al cielo. O sea, es mentira entonces que las almas pasan a un estado de inconsciencia
y están dormidas y no saben lo que está pasando. Eso es falso. Porque el versículo 23 dice: y en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, dice. Y vio a Lázaro. Lo reconoció que era aquel que se sentaba a la puerta de su casa a mendigar. Poseen sensibilidad. Y eso es lo que dice el versículo 24. Así que alzó los ojos y lo llamó padre Abraham. Le dice: manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Otro aspecto: pueden comunicarse, y ya estaría de más poder decirlo, porque ahí lo estamos leyendo que el rico estaba hablando con Abraham. O sea, era porque se pueden comunicar entre ellas. Recuerdan a sus parientes que quedaron con vida en la tierra. Eso es lo que dicen los versículos del 27 y 28. Él respondió, o sea, el rico: entonces te ruego, le dice, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, porque para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bien sabía cuántos hermanos se habían quedado con vida. 5. Se acordaba de ellos. Se acordaba que eran parranderos como él, quizás. Se acordaban que eran malías como él había sido en la tierra. Entonces, y eso es lo que él quería. Entonces, poseen sensibilidad, pueden comunicarse, pueden reconocerse entre ellas, y tienen también recuerdos, memoria. Cuando el Señor Jesucristo aparece y Él va a la cruz del Calvario, después de morir, el Señor no se fue a dormir su alma, como enseñan los falsos testigos de Jehová y los adventistas, porque ellos son los que sostienen esa doctrina del sueño del alma. No, el Señor no se fue a dormir, su alma no fue a dormir, Él fue a predicar. Y es que después que el Señor Jesús fue sepultado, cuando Él expiró en la cruz, su alma descendió al Hades. Pero la diferencia es que el Señor descendió, su alma descendió al seno de Abraham, donde estaban todos los justos del antiguo tiempo. Piense usted en Noé, piense usted en Eliseo, piense usted en Elías, piense usted en Isaías, en Malaquías y en todos los justos del antiguo tiempo, hombres y mujeres del antiguo tiempo, que fueron declarados justos por Dios. Ahí estaban en ese lugar. Entonces ahí fue que el Señor Jesucristo desciende. Usted pudiera hacerse una pregunta y decir: ¿por qué iban a ese lugar? Bueno, porque la Biblia dice que el Señor, o sea, más bien la sangre que quita el pecado todavía no había sido derramada. De tal manera que, como dice la Biblia, que sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Y lo que la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el Señor lo que había hecho era pasar por alto, dice, los pecados del tiempo de la ignorancia. O sea, no es que ellos habían sido lavados ya, no. Dios lo que había hecho es pasar por alto sus pecados. Los pecados de David, los pecados de Salomón, los pecados de todos los hombres y mujeres del antiguo tiempo, no habían sido lavados todavía. Habían sido pasados por alto, que es otra cosa. Pero resulta que el Señor Jesucristo viene y desciende al lugar de consuelo, al seno de Abraham, o el paraíso. Y es que la Biblia nos dice en Hechos 2:31, dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, no fue dejada en el Hades. Su alma era porque había llegado ahí, ¿no? Obvio. ¿Y qué fue a hacer? Dice que por medio, dice Primera de Pedro 10:19, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí se corrobora lo que le acabo de decir. Jesús, su alma no es que se fue a dormir, ¿verdad? Y que estuvo un tiempo, 3 días y 3 noches estuvo en un estado de inconsciencia. No. Fue a predicar.
¿Y qué les predicó? Bueno, lo que llegó a decirles el Señor es que las promesas de redención habían sido cumplidas en Él. O sea, ahí llegó el Señor a presentarse a todos los justos del Antiguo Testamento. Es más, aún aquellos que habían escrito sobre Él, como David, como Isaías, que habían escrito acerca de Él. Y el Señor Jesucristo, fíjese, antes, durante su ministerio, Él dijo que iba a ir a ese lugar. Y eso está en Mateo 12:40. Porque así, dijo, como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra, dijo. Es ahí, hermanos, en base a lo que la Escritura dice, que ese lugar llamado Hades está en las profundidades de la tierra. Geográficamente, en qué parte de la tierra está, a saber, hermano. Pero el Señor Jesucristo también lo dijo ahí en Mateo, que iba a estar en las profundidades de la tierra. Y era ahí, precisamente, donde se encontraba o se encuentra ese lugar. Resulta, hermanos, que cuando Jesucristo llegó el momento en que Él habría de resucitar, cuando Él resucita de entre los muertos, se llevó consigo las almas de todos los justos que estaban en el seno de Abraham. Pero llegó el momento cuando apareció el prometido, el Hijo de Dios, el gran libertador. Llega y les dice: yo soy el Mesías de quien tú escribiste, Isaías. Ya llevé las dolencias de mi pueblo en el madero. Yo soy aquel de quien tú escribiste que como cordero mudo iba a ir al matadero. Ya fui. Yo soy de quien tú escribiste que una gran luz iba a resplandecer cuando yo apareciera en medio de las ciudades donde había gran tiniebla. Ya aparecí. Y cuando Él resucita, desaloja ese lugar. Ese lugar quedó vacío. Hasta hoy está vacío el lugar superior del Hades, donde estaba el seno de Abraham, donde estaban los justos del Antiguo Testamento. Ese lugar quedó clausurado, cerrado completamente. Y por eso en Efesios 4:8 el apóstol Pablo dice: por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres, dice. Haga cuenta, hermanos, que las almas de los justos del Antiguo Testamento estaban como en empeño ahí, hasta que se pagara el rescate. Estaban en un lugar de consuelo, pero no era el mejor lugar para ellos, porque el Señor ha preparado mejor lugar para sus hijos. Porque el más agradable está en gloria, está en los cielos. Pero fíjese que lo que hace aquí el apóstol Pablo es citar a David. Porque en el Salmo 68, versículo 8, es que David dice esas palabras. Y lo que hace Pablo es citar el Salmo 68. Entonces imagínense David, hermano, de hace cuántos siglos antes, guiado y inspirado por el Espíritu Santo, él declama esa gran verdad y se cumple en el Señor Jesucristo. Y por eso aquí el apóstol Pablo en Efesios 4:8 dice que está escrito eso: cuando ascendió a lo alto, llevó consigo a los cautivos. Y es que cuando Jesucristo asciende a lo alto, resucitando, trasladó el seno de Abraham, o paraíso, más bien, hasta el tercer cielo. Pero la palabra del Señor enseña que hay un tercer cielo. Vamos a ver lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 12, 2 al 4. Estas son las experiencias de Pablo que él está narrando aquí. Pero de una manera muy modesta, Pablo lo hace narrándolo en segunda persona del singular. No dice yo soy, no, que dice conozco, dice, a un seguidor de Cristo. Otra traducción dice conozco a un hombre que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso
y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar, dice Pablo. Son sus experiencias, hermanos, que Pablo está narrando ahí. Y más adelante dice, de ese hombre me gloriaré, dice. Ahí ese que se destapa de que realmente es él de quien está hablando. Entonces, pero ahí están dos detalles que quiero que los note. En primer lugar, dice Pablo que él no se sabe si fue un éxtasis, si fue una revelación que tuvo, si fue un sueño. Por eso dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo no sé, dice, no sé si fue que mi alma se desprendió del cuerpo y el Señor me llevó, o fue que soñé, o fue que tuve un éxtasis o una revelación. Yo no sé, el Señor sabe, dice. Pero sí dice que fue llevado hasta dónde, dice, hasta el tercer cielo, dice. Si Pablo dice, es porque existe el tercer cielo. Pero más adelante dice, y sé, dice, que este hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, de nuevo, Pablo dice, no sé, de nuevo, no sé, no me pregunten. ¿Fue visión que tuviste, Pablo? No sé. ¿Fue que tuviste un éxtasis? No sé. ¿Fue que te moriste un rato? No sé, dice Pablo, el Señor lo sabe. Pero sí le sé decir una cosa, dice. Este hombre, dice, fue llevado al paraíso, dice. Ahora, esa palabra paraíso, como les dije hace un momento, casi al inicio, paraíso es la palabra en griego, derivada del griego, donde los antiguos se referían al huerto del Edén. Originalmente era un lugar, hermanos, según lo que la palabra de Dios nos narra en Génesis, que era un lugar agradable, era un lugar maravilloso. Entonces resulta que los antiguos, cuando se referían al paraíso, se referían haciendo alusión al huerto del Edén, al jardín del Edén. Ahora, en la época de Jesús, ese término paraíso se usaba para referirse al lugar donde los amados hijos de Dios se van a vivir después que mueren físicamente. Entonces Pablo dice que fue llevado al paraíso. Entonces quiere decir entonces que el paraíso, entonces el lugar de descanso, ahora ya no está en el Hades, que era donde estaba originalmente, o era el seno de Abraham, sino que ahora está ¿dónde? En el tercer cielo. Allá está el paraíso hoy, que es el lugar donde usted y yo pronto iremos a morar. Bendito el Señor. Ahora, las almas de los injustos, ¿qué pasó con ellos? Porque aquí estamos refiriéndonos a las almas de los justos que fueron llevadas de ese lugar y trasladadas al tercer cielo. Ahora, las almas de los injustos fueron dejadas en el Hades. Ahí siguen hasta el momento las almas de los injustos. Y por cierto, es ese lugar, o es a ese lugar donde hasta hoy todavía las almas de los injustos que mueren van a dar todavía. Porque fíjese que aquí lo que hace el rico es describirlo como infierno. Eso es lo que dice la Biblia, que fue a parar, dice el versículo 23, y en el infierno, en medio de sus tormentos, dice. Oiga bien, pero yo le pregunto, hermanos, ¿de qué otra manera se le puede calificar a un lugar donde hay tormentos? Infierno. Si hay personas cuando tienen un problema, dicen, este es un infierno para mí, dicen. Claro, de una manera ignorante comparan sus problemas con un infierno, pero el infierno, eso es indescriptible, hermanos. ¿Ah? Pero ¿de qué otra manera se le puede calificar a un lugar donde hay tormentos, sino de infierno? Aunque no es el lago de fuego, cuando dice la Biblia que todos los injustos en el día final serán arrojados. Entonces, hasta el día de hoy, los incrédulos, las almas de los incrédulos van ahí a ese lugar, ahí están llegando. ¿Cuántos, hermanos, desde el momento en que tenemos nosotros de estar en este servicio, cuántas almas, cuántos miles habrán caído en el infierno en estos minutos que yo tengo de estar predicándoles? Miles, hermanos. Entonces, en el juicio final es donde a los injustos que rechazaron el mensaje de Cristo, que aborrecieron la cruz de Cristo, se les hará un juicio. Y eso es lo que la palabra de Dios le llama el juicio del gran trono blanco. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Apocalipsis 20:13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él,
Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, dice. O sea que la historia no ha terminado con que la persona muera. No, no, no. Apenas le comienzan los problemas para esa persona. Por eso el Señor, Abraham le dice al rico, mira, le dice, a Lázaro le fue muy mal en la tierra. Fue un hombre que fue pobre, fue una persona que no tuvo bienes y además fue enfermo. Pero ahora le dice el Señor, le dice a Abraham, perdón, ahora le dice, le dice, es consolado aquí, le dice, y tú atormentado allá, le dice. O sea, los papeles dan vuelta. Por eso, hermanos, no importa las penurias que podamos pasar en esta vida, no importa que nosotros no tengamos una vida cómoda o no tengamos lo que otros tienen, materialmente hablando, pero si tenemos al Rey de la Gloria con nosotros, si el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado, amados hermanos, nosotros somos 3 veces dichosos, bienaventurados, amados hermanos, bienaventurados. Sí, hermanos, cuando un creyente muere, su alma es llevada de inmediato a la presencia del Señor. Así como cuando Lázaro muere. Dice aquí, resulta que murió el mendigo, dice el versículo 22. Y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Pero después que Cristo resucitó y trasladó todos los justos que estaban ahí, como ya he dicho, en el seno de Abraham, al cielo, ahora lo que los ángeles han recibido una nueva orden. Y es que ahora la orden que los ángeles tienen es que cuando un justo duerme físicamente o muere físicamente, los ángeles lo escoltan hasta el tercer cielo, hermano. Si hasta ganas de morir se dan, ¿verdad? Hermanos amados, mire, ¿qué escolta del servicio secreto de que los presidentes y los guaruras que andan, hermanos? No, hermanos, ángeles resplandecientes nos escoltan. Bendito el Señor para siempre. Hasta el cielo, hasta el tercer cielo, hermanos. Ese privilegio solo lo tienen aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:8. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor, dice. Pablo lo que está diciendo ahí, ausentes del cuerpo, dice Pablo, presentes con Cristo. Así, hermano. Nada de que dicen que las almas allá andan deambulando, que andan jalándole el pie a la gente cuando estén dormidos en la noche en la cama. Es mentira, hermano. No hay permiso para eso. Ni para el alma del injusto, ni para el alma del justo. Inmediatamente cuando un injusto muere, su alma ¡buf! Al chingolero, como dijo aquel. Pero el alma del cristiano, hermanos, ahí están los ángeles ya en la camita donde está él, esperando el momento cuando el Señor quiera recibir su espíritu. Inmediatamente el creyente duerme en los brazos del amado pastor y salvador. Esperándote estábamos, le dicen los ángeles. Uno a cada lado, hermanos. Sin escala, hermanos. A ver el rostro más hermoso, a ver el rostro que fue escupido, a ver la frente que fue coronada de espinas y ver las heridas, las marcas en sus manos. Por eso dice Pablo, así que nos mantenemos confiados, dice. Y dice Pablo, como él, ya lo hemos leído, que fue al tercer cielo. Por eso Pablo dice aquí, preferiríamos ausentarnos de este cuerpo, si es que él ya había recibido una probadita del cielo, hermanos. Yo le aseguro que si cada uno de nosotros recibiéramos una probadita del cielo, unas 2 horas que el Señor nos llevara a la gloria, cuando viniéramos quisiéramos regresarnos, no nos gustara aquí ya. ¿Ah? Pero como somos tan terrícolas, hermanos, no estamos tan apegados a estas cosas. Ay, no, yo no me quiero morir, dicen. No. Bueno,
Está bien que un converso diga eso, ¿verdad? Porque lo que le espera no es nada agradable, pero un creyente no, hermanos. Por eso Pablo aquí dice, yo dice, me encuentro en estrecho, decía Pablo, no sé si quedarme o irme, decía. Preferiríamos, dice, ausentarnos de ese cuerpo y vivir junto al Señor, porque inmediatamente, repito, que una persona duerme aquí, un justo duerme, se despierta allá. Esto es lo que dice Pablo en Filipenses 1, 23 y 24. Me siento presionado por dos posibilidades, dice. Deseo partir para estar con Cristo, que es muchísimo mejor, dice. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Ahora, no es que Pablo era una persona, hermanos, que dice que está diciendo, no, es que si yo no estoy las cosas no van a funcionar. No, no era eso. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Somos importantes, pero no indispensables. Si él salió muriéndose y la obra del Señor continuó. Pero lo que Pablo más bien está diciendo ahí, estoy aquí porque el Señor me tiene y me tiene con un propósito, y es de edificarlos a ustedes. Pero me siento presionado, decía Pablo, me siento como entre la espada y la pared, decía Pablo. ¿Y el deseo de él cuál era? ¿Cuál era el deseo de él? ¿Seguir viviendo en esta tierra o irse? Ahí dice, deseo partir para estar con Cristo, decía, que es muchísimo mejor. O sea, él dice, porque es mejor. Por eso, hermanos, cuando un creyente muere físicamente, en lo humano, hermanos, duele. Pero fíjese que cuando uno se pone, y eso es lo recomendable, cuando un doliente ha perdido un ser querido y esa persona es cristiana, se fue con el Señor, estas porciones bíblicas son las que vienen a fortalecer a ese doliente. Dicen, pues si es que es muchísimo mejor donde está esa persona. Si se fue con Cristo, hermanos, es muchísimo mejor que estar aquí en esta tierra, hermanos, donde uno ve tanta injusticia, donde uno ve tanta maldad, hermanos, donde uno ve tanta violencia, donde uno ve tanto crimen. Si se lo están pasando por las pantallas de la televisión, los horrorosos crímenes, y uno dice, qué terrible la vida en este mundo, hermanos. Tanta injusticia. Por eso Pablo dice que estar con el Señor, dice, es muchísimo mejor, dice. Prefiero estar con Él, dice, que es muchísimo mejor. Si una persona creyó en Cristo, le confesó al Señor sus pecados, téngalo por seguro que esa persona, al dormir, al morir físicamente, su alma va a la presencia del Señor. Pero ay de aquella persona que pasó toda su vida ignorando el mensaje, ignorando el llamado, ignorando. Porque, como le dije hace un momento, lo que pasa es que muchas veces estos aspectos de la otra vida, como comúnmente la gente dice, la gente hasta chiste hace de esas cosas, hacen mofa. Pero mira, amados hermanos, esto es serio. Amigo, amiga que estás aquí, esto es serio. Esto es serio. Entonces, dependiendo cuál fue la vida que esa persona llevó. El rico llevó una vida disipada, hermano, en esta tierra. Pero Lázaro es cierto que era pobre, pero fue un hombre que temía a Dios. Eso hace la diferencia en la eternidad. Eso es lo que marca el destino de un alma. Ojalá que todos los que estamos aquí presentes tengamos una íntima relación con el Señor, que nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Cristo, que le hemos pedido perdón, y si todavía tú no eres salvo, hoy puedes aceptar a Jesucristo en tu corazón, entregarle a Él tu vida. Y así no importa que sea dentro de una hora que mueras, vas con Cristo. Sea mañana, cualquier fecha, cuando el Señor quiera, la salvación